Capítulo 7. La cueva de la bruja de hielo. Muy bien, idiotas. Es hora de prepararse, gritó la bruja de hielo, haciendo que los pies grandes se pusieran de pie. Si no traéis a casa un solo conejito hoy, como esos idiotas ayer, habrá que pagar el infierno, otra vez. Si pasáis un poco de hambre, solo será vuestra la culpa. Ante eso, los pies grandes miraron a un solo miembro de su grupo. Murmuró algo rencoroso, pero no parecía tener el coraje de desafiar abiertamente a sus compañeros. Y eso está muy bien, pensó la bruja de hielo. Deja que los idiotas se miren y luchen entre ellos, eso funcionaba con ella. Y en caso de que uno de ellos volviera su odio hacia ella, no importaría. Ella ya había tomado precauciones contra tal eventualidad. Estas bestias requieren ser tratadas como niños. Problemas para manejarlos, para reunir a una horda tan fácilmente manipulable. Mira, con solo unas pocas palabras agudas, hizo que todo el grupo mirara a uno de sus propios miembros. Demasiado fácil. Sospechaba que el único problema era que esta pequeña distracción había expulsado su orden de sus cabezas. La bruja de hielo aplaudió, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su irritación. Vamos, ya habéis olvidado lo que dije, pero esta rata, daros prisa, o ese asqueroso sol estará alto en el cielo para cuando salgáis. Un buen resplandor y los pies grandes finalmente se alejaron en una cacofonía de pisadas fuertes. Hoy, una vez más, iba a hacer que saquearan el pueblo de la liebre, una tarea sencilla, pero pensó que era igual de bueno. Era demasiado pronto para hacer movimientos audaces. Ahora era el momento de aumentar su fuerza. El tiempo estaba de su lado. No había necesidad de apresurarse. Ella se aseguraría de que los espíritus de la primavera permaneciera dormidos, prolongando el invierno, haciendo a sus pies grandes cada vez más poderosos. Y entonces no habrá nada de qué temer, eran palabras que nunca podría haber dicho en voz alta. En cualquier caso, las cosas sin duda serían más fáciles. Ella no necesitaba conquistar la capital. Tomar posesión de una sola ciudad sería suficiente. Entonces podría vivir fácilmente durante siglos. Las liebres sabían bien, pero se estaba cansando de comerlas. Estaba llegando a anhelar el sabor de una agradable y joven niña humana. Oh, la bruja de hielo estaba lamiéndose los labios cuando lo olió. El aroma de una chica tan joven que bien podría haber estado todavía en pañales. Miró a su alrededor, con la nariz crispada, para descubrir una figura parada en la entrada de su cueva. Esta persona era bajita y delgada, una niña vestida con ropas sacerdotales y con un bastón. Una aventurera, es nadie. Casi antes de que los pies grandes hubieran acabado de hablar, la chica lanzó el bastón aún más alto. Oh, Madre Tierra, abundante de piedad, danos tu luz sagrada a aquellos que estamos perdidos en la oscuridad. Hubo un destello cegador, el brillo del sol solapando la oscuridad de la cueva. Párrafo. ¿Ahora es nuestra oportunidad? La sacerdotisa gritó. Vamos, eso. Y la primera sangre pertenece a los lagartos. Mientras los pies grandes retrocedían, sus ojos quemados por luz sagrada, el sacerdote lagarto se zambulló entre ellos con un grito de guerra desgarrador. Oh cuernos y garras de nuestro padre, Iguanodón, tus 4 extremidades, conviértelas en 2 patas para caminar sobre la tierra. Detrás de él, un guerrero diente de dragón lanzó un grito sin voz, los huesos se sacudieron mientras cargaba hacia adelante. Garras, colmillos y cola golpearon los pies de los pies grandes, que seguían gritando y bailando hacia atrás. Fue peor para ellos por la lluvia de flechas que vino atravesando el cielo. Los pies grandes tenían una piel gruesa, pero se sentía como si fueran pinchados por insectos venenosos, una y otra vez. Todos entraron en la gran habitación. Agitándose entre las piernas de los pies grandes como si fuera entre los árboles de la selva, la alta alfarquera preparó su siguiente flecha. Venga, enano. Eres tan lento como bajo. Tisich, orejas largas. Te dije que tengas un poco de paciencia. Si las piernas de los pies grandes eran como árboles, entonces un buen golpe de su hacha los derribaría. El enano chamán cargó contra los tambaleantes monstruos como un espadachín en su elemento. Ya no había nadie gritando. Un pies grandes, sus dedos de los pies aferrados a los mismos con solo tiras de piel, aterrizó en el suelo con un golpe audible, sujetándose el pie y sollozando. ¿Qué demonios hacéis? La bruja de hielo gritó, su mano aún sobre sus ojos por el destello cegador, interrumpiendo la charla de sus hombres. No era una oportunidad que desperdiciar. Ahora mismo, si tú. La sacerdotisa llamó a la arquera, y entonces empezó a correr. La alta alfarquera había pateado una pared para conseguir algo de altura y
Apuntaba a las orejas de un pies grandes. Déjamelo a mí, esa fue su respuesta, y el grito del pies grandes. La sacerdotisa se puso tras ella, y 3 figuras la siguieron, el guerrero novato, la aprendiz de clériga y el cazador liebre. ¡Wow! Increíble. El guerrero novato cogió aire, observando al sacerdote lagarto golpear a un pies grandes con su cola y haciéndolo caerse. Él y el resto lucían positivamente excitados mientras corrían por la caótica habitación. No puedo creer, la aprendiz de clériga dijo, tratando de regular la respiración, que simplemente cargara así como si nada. En momentos como este, lo más simple puede ser lo mejor. La sacerdotisa dijo. Cegarlos y luego atarles a los pies. Es conveniente. Aún corriendo, lanzó una mirada hacia los 3 tras ella. 2 de ellos, con los que había trabajado antes, pero esta era su primera vez junto con el cazador liebre. La liebre se movía muy rápido, acostumbrado a correr por las montañas. Pero en cuanto a su experiencia como aventurero, en cuanto a lo mucho que odiaba comparar al joven consigo misma, la liebre tenía 0. La sacerdotisa trató de ser considerada con el cazador liebre. Justo como él. Siempre lo había sido con ella, seguiremos profundizando. Anunció ella, y el cazador liebre asintió. Todo lo que era necesario era saber qué hacer. Pero, ¿de qué manera? A ver. La aprendiz de clériga se concentró en la vela que tenía en la mano. Afortunadamente, la llama mágica no mostró signos de apagarse a pesar de la batalla anterior. En todo caso, era el tamaño cada vez más pequeño de la vela lo que la preocupaba, pero parecía que estaban bien por el momento. Por ahí, a través del pasillo central, señaló uno de los innumerables túneles. Las orejas del cazador liebre se movieron, pero no estoy seguro de que los pies grandes puedan seguirnos dentro. Mucho mejor. La sacerdotisa asintió y mantuvo a su bastón cerca mientras avanzaba precipitadamente hacia el túnel. ¿Vamos? Sí, si la bruja de hielo es de hecho la maestra de los pies grandes. Entonces en absoluto no querría dejar que esos grandes simios pongan sus manos sobre la flecha plateada, pensó la sacerdotisa. Lo pondría en algún lugar que los pies grandes no pudieran alcanzar. Y si podía encontrar la flecha, podrían evitar luchar contra los pies grandes. Solo necesitaban evadirlos por un momento. Tomará un poco, bueno, mucha suerte, pero estaba contenta de que hubiera ido bien hasta ahora. La sacerdotisa dio un suspiro de alivio mental. No soy un experto aquí, pero tiene que ser así, ¿verdad? Meteros allí y tomadlo, exclamó el guerrero novato, su garrote en su mano. Obviamente estaba de buen humor, tal vez inspirado al ver a 3 aventureros de rango plata luchando ante sus ojos. La sacerdotisa sonrió un poco al ver este impulso que emanaba de su mirada. Ese es el espíritu, pero apurémonos y tengamos cuidado. Espero que la próxima. Antes de que pudiera terminar, una ráfaga de viento fétido vino detrás de ellos. Vaya, esto podría no ser bueno. El cazador liebre se estremeció, con las orejas chatas. La sacerdotisa también lo había escuchado. Un sonido extraño, sasasa, se fue, como arena sacudida al suelo. Algo estaba pasando. ¿Alguna cosa? ¿Pero qué? No, aquí también. El guerrero novato y la aprendiz de clériga ambos miraron atónitos, como si esto fuera más de lo que podían soportar. El sonido se presionó detrás de ellos, como para tragarse al grupo. La sacerdotisa, sosteniendo su bastón y mirando hacia atrás, vio una sombra diabólica que se elevaba desde la boca del túnel. Vosotros, asquerosos, gusanos. La bruja de hielo les maldijo, acompañada de un vendaval helado que distorsionó las sombras a su alrededor. No. Esas no eran sombras. Vinieron, chirriando, como una marea creciente para consumir a la sacerdotisa. ¿Ratas gigantes?, exclamó ella. ¡Oara! El grito del guerrero novato llegó casi en el mismo momento. Apuntó un poderoso golpe con las 2 manos a la criatura directamente frente a él, atrapando 1 o 2 más en el balanceo. Volaron por el aire, aún haciendo ese sonido extraño, hasta que golpearon las paredes del túnel, se retorcieron una vez y se quedaron quietos. El guerrero novato había pasado demasiado tiempo luchando contra ratas y cucarachas en las alcantarillas como para perder la oportunidad. Saltó dentro, balanceando el garrote en su mano. Golpe, golpe, golpe. Ojalá nos pagaran por las ratas ahora mismo. Gritó. Dejad de balbucear, aquí viene otro. Hacer pivotar a un garrote requiere mucho espacio, y sus enemigos eran muchos. Eso no fue diferente de lo habitual. La aprendiz de clériga agarró fragmentos de hielo del suelo, los envolvió en tela y los envió volando como dagas. Las ratas se tambalearon hacia atrás,
exponiendo sus barrigas, que el guerrero novato aplastó complacientemente. Prueba mi peto. El vientre era el mejor lugar para atravesar la gruesa piel de las ratas. Trajo su espada, que sostenía en un agarre inverso en su mano izquierda, sobre sus pechos, abriéndolas. Luego volvió a balancearse, aterrizando cuidadosamente un golpe con su garrote y evitando el chorro de sangre del oponente derribado, todo en un solo movimiento. Tiró el cadáver a un lado. Pon eso en tu boca y nos costará, literalmente. Sí, tengo que ahorrar dinero donde podamos. Oye, ¿qué tal si te tapas la boca? No hay tiempo. La aprendiz de clériga arrojó piedras, y el guerrero novato mantuvo su espada en movimiento mientras bromeaban. La sacerdotisa los miró con asombro, antes de volver a sus sentidos con un suspiro. Creo que esto podría funcionar. Ella sintió para sí misma, pero no exactamente como me hubiera gustado. Gritó la aprendiz de clériga. Mientras hablaba, su espada y balanza se balancearon, arremetiendo contra la rata más cercana. Ella realmente estaba acostumbrada a esto. No puedo prometer que podamos detenerlos a todos, pero por ahora, puedes dejarnos la parte de atrás a nosotros. ¿Escuchaste a la dama? Da un paso adelante. Exclamó el guerrero novato, haciendo el mayor uso posible de su garrote en el estrecho espacio. No te pongas engreído. Le recordó la aprendiz de clériga, fulminante. La sacerdotisa pensó que vio un destello de alguien familiar en esa mirada, parpadeó. Muy bien, contamos con vosotros. Llamó la sacerdotisa. Claro. La aprendiz de clériga le arrojó la vela y la sacerdotisa continuó corriendo con el cazador liebre. Los golpes continuaron sonando detrás de ella. Escuchó el grito de una chica, el chillido de una rata, la bruja de hielo maldiciendo y escupiendo. La sacerdotisa se frotó los ojos, luego vio una rata gigante a punto de pasar junto a ella, una que había escapado del combate cuerpo a cuerpo. Sí, aparentemente, todo lo que se necesitó para enviar una rata a pelear fue un buen golpe, no se trataba de goblins. El cazador liebre, trotando al lado de la sacerdotisa, murmuró. «Todos son tan increíbles, sí», exclamó la sacerdotisa, tratando de mantener la respiración estable incluso mientras se regocijaba al escuchar a sus amigos alabados. «Todos son fantásticos, ¿no? La alta alfarquera, el sacerdote lagarto, el enano chamán. Sin mencionar al aprendiz de clériga y el guerrero novato. Gente increíble, todos ellos, no como ella». El cazador liebre le dio un curioso giro de cabeza. «Ya, yo también me refería a ti, señorita». Ah. La sacerdotisa, de repente sin palabras, siguió mirando hacia adelante. Podía sentir sus mejillas sonrojarse mientras corría. Se alegró de que estuviera oscuro. ¿Qué? ¿En serio? Claro que sí, si eso es cierto, si realmente lo decía en serio, no era gracias a su propia fuerza. Todo se debió a lo que había hecho, aunque no estaba con ellos en ese momento. La llama de la vela ardía con intensidad en la mano de la sacerdotisa. La flecha plateada estaba cerca, párrafo. En medio de toda la confusión, la bruja de hielo, fiel a su nombre, permaneció tan fría como un lago helado. Los gigantes se sacudían y se estrellaban detrás de ella, delante de ella se levantó la horda de ratas. ¿Quién fue el que hizo que esto sucediera? Apenas tuvo que pensarlo para saber la respuesta. Era esa chiquilla, con su bastón y sus gritos. Ella los guiaba, las prendas blancas. Una sacerdotisa que se había ganado el amor de la madre tierra. Nadie, esa chica, ella es la clave, tú. HRGH, ahí va uno. Otro, a la derecha, ¿en serio? Para su molestia, dos de los aventureros, apenas lo suficientemente mayores para sus trabajos, despacharon a sus ratas con confianza. Al menos debería mantenerlos distraídos. La bruja de hielo se echó a reír, exponiendo una garganta tan roja como la sangre. Colmillos afilados brillaron con los reflejos de la nieve. Luego, instantáneamente, su cuerpo se dividió en innumerables copos pequeños, deslizándose y pasando a las ratas y los dos chicos. Temblaron con un viento que les heló los huesos, pero no pudieron prestarle más atención que eso. Si querían sobrevivir, tenían que luchar. Eso fue cierto para todos los presentes. Párrafo. Oh, ¿crees que es algo así? Después de un rato de correr por la penumbra, tratando de prestar atención tanto a sus pies como a sus espaldas, el cazador liebre se detuvo, sus orejas temblaron. La sacerdotisa parpadeó, pero vio un cofre alargado y oblongo escondido en una depresión en la piedra. La vela en su mano se encendió, tan caliente que era casi difícil de sostener. Parecía que la liebre tenía razón. ¿Puedes abrirlo? La sacerdotisa asumió el control, conteniendo el aliento. Eso lo descubriremos ahora.
dijo el cazador liebre con facilidad, luego alargó la mano detrás de una oreja. Debo intentarlo. Si no lo abrimos, ¿hemos terminado? ¿Eso lo sabemos? El cazador sacó algo tan delgado como una pequeña ramita y lo insertó en la cerradura. Después de sentir mucho, y romper 2 o 3 de las ramitas, se escuchó un chasquido. Hey, lo tengo. ¿Hay alguna trampa? No hay forma de averiguarlo. Todavía no he inspeccionado la tapa. La sacerdotisa volvió a mirar los implacables sonidos de la batalla que resonaron a través de los túneles detrás de ellos, pero el cazador liebre asintió. Probablemente estaría bien, pensó él, con ese optimismo especial de su raza. Después de todo, la bruja de hielo probablemente nunca imaginó que alguien más que ella abriría este cofre. Eso no le daría ninguna razón para atraparlos. Y si activó una alarma, está bien. No significaría mucho ahora, ¿y una trampa mágica? Cruzaremos ese puente si llegamos a él. Una mano peluda metió un cuchillo sin filo plano entre la tapa y el cofre, buscando un cable, y eso fue todo. ¿Qué dices de que intentemos abrir esta cosa? Sí, por favor. La tapa comenzó a levantarse con un fuerte crujido, luego finalmente golpeó el piso de la cueva con un estruendo. Dentro había un deslumbrante brillo plateado, una flecha de metal puro. Los ojos de la sacerdotisa se abrieron, en su año o 2 de aventuras, podía contar con una mano la cantidad de tesoros que había visto para igualar a este. Las oportunidades para ver equipo mágico, a pesar del equipo del sacerdote lagarto, eran pocas y distantes. Sin embargo, todavía lo sabía, esta no era una flecha ordinaria. Era un arma sagrada, el tipo de cosas que se cuentan en las canciones. Con podríamos hacer que esto funcione, dijo la liebre. Aferrándose a su bastón, la sacerdotisa alargó la mano delicadamente hacia la flecha. Sintió un calor sutil correr por sus dedos. Cuando lo recogió, era ligero como una pluma. Ella lo sostuvo reverentemente. Bueno, aquí tienes. ¿Ah? Los pequeños ojos del cazador liebre se abrieron de par en par. ¿Quién? ¿Yo? Tengo algo de experiencia con la onda, pero nunca he disparado una flecha, y de todos modos, esto pertenecía a tu padre. La sacerdotisa sonrió. Cazador liebre tragó audiblemente, luego tomó el cerrojo con ambas manos esponjosas. Vi bien, bueno, supongo que no me importa tomarla entonces, por supuesto. Suerte con ello. Una vez que tuvieron la flecha, el cazador se aseguró de que estuviera escondida junto al hacha. Entonces comenzó a sentir alrededor. La medicina. No entres en pánico, ¿de acuerdo? No querrás dejarla caer. No, por supuesto que no, esto haría. Ahora todo lo que tenían que hacer era regresar. Los dos asintieron el uno al otro y comenzaron a regresar por donde habían venido. Tuvieron que abrirse camino alrededor de cadáveres de ratas aquí y allá, los cuerpos congelados con sangre oscura y pegajosa. No querían pensar qué pasaría si daban un paso en falso y se deslizaban aquí. Los sonidos de la batalla se fueron acercando gradualmente. Golpes y choques. Un chico y una chica gritando. El chirrido de las ratas. Parece que todavía se están defendiendo. Estoy contento de haber llegado a tiempo. La sacerdotisa y el cazador liebre asintieron el uno al otro, sonriendo. No quedaba mucho más. Se subió la falda y corrió, gritando alegremente. ¿Regresamos? Fue entonces cuando sucedió. Un viento brutal y helado pasó corriendo por delante de ellos. Párrafo. ¿Qué? La sacerdotisa parpadeó para despejar la escarcha de sus cejas. A su lado, el cazador liebre estaba diciendo algo. A lo lejos, podía escuchar al guerrero novato y al aprendiz de clériga. Pero todo fue ahogado por un sonido penetrante y lloriqueante en sus oídos. Se encontró a sí misma en medio de una tormenta de nieve. Con frío, se inclinó hacia adelante, solo para descubrir algo que se sentía suave. Sus dedos tocaban la piel desnuda. ¿Qué? Oh no, estoy desnuda. Cuando se dio cuenta de que no llevaba un hilo de ropa, la sacerdotisa se sonrojó furiosamente y se acurrucó. Fría y humillada, se estremeció. A pesar de que su cara se sentía caliente, se estaba congelando hasta los huesos. La ventisca sopló tan fuerte que dolía, exprimiendo las lágrimas de sus ojos. Sintió un cosquilleo en el cuello. Buscó a tientas a su bastón, lo encontró y de alguna manera logró sostenerse. Cuando se levantó y trató de caminar, el viento asaltó su delicado cuerpo y la lanzó de un lado a otro. No podía moverse ni un solo paso. Sin saber qué hacer, la sacerdotisa comenzó a sollozar y sollozar. «Hey». La voz increíblemente tranquila y fría llegó cuando la confusión en su espíritu era máxima. La sacerdotisa volvió a parpadear, esforzándose por ver algo a través de la bruma blanca que la rodeaba. «Oh».
Su rostro se convirtió en una sonrisa radiante, como una flor girando hacia la luz del sol, sucia armadura de cuero, un yelmo de aspecto barato. Un escudo redondo en su brazo. Una espada de una extraña longitud en su cadera. No había duda, tenía que ser Goblin Slayer. Ignorando el pinchazo en su cuello, la sacerdotisa se levantó y corrió hacia él. El viento aullaba, el zumbido todavía estaba en sus oídos, ella no pudo oír nada más. Sí. ¿Estás bien? Sin embargo, de alguna manera, su suave voz la alcanzó. Le tendió una mano, bruscamente, el cuero lleno de baches de su guante tocaba su piel. La sacerdotisa casi cerró los ojos, saboreando la sensación mientras se le acariciaba la mejilla. Casi podía olvidar el dolor en su cuello, ese sí. ¿Pero por qué estás aquí? Ella lo miró a su visor, casi susurrando. Como siempre, su expresión era invisible para ella. Solo había un ojo brillante dentro del casco. Se tocó el cuello como si pasara un peine por sus largos mechones. Tenía el pelo erizado. Sniff, fue la sacerdotisa. Un olor a sangre como nunca había olido antes parecía llegar a ella. ¿Estás herido? No. Respondió, sacudiendo la cabeza. Pero tal vez puedas hacer un milagro para mí más tarde. La sacerdotisa tragó. Se apartó el pelo del cuello y levantó el bastón. ¿Y los goblins? ¿Goblins? Se detuvo como si la palabra le sonara extraña, sacudió la cabeza suavemente. Estaba más preocupado por ti. Su voz era muy suave y la tocó en el cuello. El guante de cuero perforado como el hielo, y ella se estremeció. Tengo una petición. Dame la flecha plateada. Oh, por supuesto. La flecha plateada, ¿verdad? Entiendo. La sacerdotisa sintió. Fue un asentimiento feliz. Sonrió. Respiró hondo, dejando que el coraje llenara el corazón de su pequeño pecho. Y entonces ella habló. Oh Madre Tierra, abundante en misericordia, pon tu venerada mano sobre las heridas de este niño. Párrafo. La tormenta de nieve fue borrada por un grito que atravesó a la sacerdotisa como un atizador al rojo vivo. Jack, la sacerdotisa, de repente se encontró de vuelta en la cueva, observó a la bruja de hielo retorcerse, ella dejó escapar un suspiro, inexpresiva. ¿Una ilusión? O tal vez un encantamiento. Era uno de los poderes sobrenaturales que se decía que tenían los vampiros. La sacerdotisa se estremeció. Todavía podía sentir el frío y agudo escozor en el cuello. ¿Qué hubiera pasado si ella simplemente hubiera dejado que las cosas siguieran? Fue aterrador pensar en eso. ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera sido tan rápida para recordar el manual de monstruos? Él habría seguido actuando como ella quería que lo hiciera. Preocupándose por ella, alabándola, tocándole la cara. Por supuesto, desde hace bastante tiempo él había estado mostrando su consideración a su propia manera incómoda, pero nunca así. Él es bastante desesperado, después de todo. La sacerdotisa sonrió un poco ante ese precioso pensamiento, sostenido en lo profundo de su corazón. Por eso, con la más mínima esperanza, había entonado el milagro. Un milagro de curación, que no le haría ningún daño en la pequeña posibilidad de que realmente fuera él. Pero para un orador maldito, para los muertos vivientes, los milagros de los dioses fueron como veneno. Finalmente invocó curación menor por primera vez, y así es como lo uso. No estaba del todo contenta con eso, pero se volvió hacia un lado y miró. «Bruja de hielo», gritó el cazador liebre, con una voz que resonó a través de la cueva, tan fuerte que nunca habría creído que provenía de ese pequeño conejo. El cazador se paró frente a la bruja, sosteniendo una pequeña ballesta. La cuerda cantó cuando se estiró hacia atrás, e incluso en la oscuridad de la cueva, una gota de plata pura como la nieve brillaba al final de la flecha. Reconociendo la luz que cubrió el rayo, la bruja escupió como si la estuviera matando. «Maldito seas. Esta es la flecha de la tribu de la liebre». El tintineo de la cuerda del arco tenía el tono y la belleza de un instrumento musical. La flecha atravesó el aire helado en su camino para completar la misión para la que fue creada. Atravesó a la bruja de hielo a través del corazón, derramando su maldita sangre. Esta vez, ella no gritó. No, de hecho, lo hizo, aunque a un tono demasiado alto para que los oídos humanos lo oigan. La bruja luchó y se agitó, tratando desesperadamente de sacar la flecha de su pecho. Pero la flecha le quemó los dedos hasta que se convirtieron en hollín y se desmoronaron. Este fue el final. La bruja de hielo, incluso en las convulsiones de la muerte, fijó sus ojos y todo su odio en una persona. La sacerdotisa estaba de pie sacudiéndose las vestiduras, apuntando su bastón a la bruja. Ella era la única, la causa de todo esto. ¿La mataré? ¿La mataré?
La mataré, era todo lo que se merecía. La bruja estaba carbonizada hasta su garganta, y ahora todo lo que le quedaba por usar eran sus ojos. Sus pupilas rojas e inyectadas en sangre reflejaban a la sacerdotisa, brillando con luz y luego, Señor del juicio, príncipe de la espada, portador de las balanzas, muestra aquí tu poder. Un milagro de los dioses la golpeó. Espada y balanzas levantadas. Empapada en sangre de rata, apoyada en el hombro de su amiga de la infancia, era una chica. Los dos habían terminado con las alimañas y se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo detrás de ellos, y así, para sus amigos, para la ley, para el orden, para estas hermosas montañas en las que vivían las liebres blancas, la chica, con la mirada dura, bajo la espada del Dios Supremo, el rayo, tan caliente que hizo que el aire hirviera, cambió de ángulo ya que solo el poder sobrenatural podría haberlo hecho posible, canalizándose hacia la flecha plateada. Destruida por fin, esta vez la bruja realmente no emitió ningún sonido, sus espantosas convulsiones eran una especie de danza macabra en medio de la muerte. En un abrir y cerrar de ojos, o dos, su cuerpo fue quemado. El líquido que explotó del ojo rojo, todo lo que quedó de la criatura, rozó la mejilla de la sacerdotisa y algunos mechones de su cabello antes de enterrarse en la pared. Pero nada más. El montón de cenizas en el suelo de la cueva fue arrastrado por una ráfaga fría y desapareció después de un breve momento. La flecha plateada, completada su misión, se oxidaba mientras la observaban, se pudría. El único rastro que quedaba del vampiro, una vez conocida como la bruja del hielo, era la fina veta de sangre en la mejilla de la sacerdotisa, y así terminó. Párrafo. El estallido del trueno fue audible incluso durante la batalla desesperada en la sala principal. Los gigantes, numerosos pero sin líder, no estaban seguros de cómo tomarlo. Los aventureros se lanzaron entre sus piernas, atacaron y explotaron allí, mordiendo como insectos venenosos. Enano. Me dirijo hacia allí, entendido. ¿Qué era eso del tamaño de la cabeza y el ingenio? Y, sin embargo, los gigantes son en sí mismos el vértice de una rama de la evolución, no podían bajar la guardia. Los tres entendieron eso, la chica, la sacerdotisa y los otros dos que la acompañaron. Hasta que completaran su misión, ni un solo enemigo podía escapar. No tenían tiempo de decepcionar a sus guardias. Dispararon su arco, balancearon sus hachas y arremetieron con sus garras, colas y dientes, implacablemente. Pequeñas flechas se precipitaban a caras y ojos, los dedos de los pies fueron cortados, las caderas fueron golpeadas con una fuerza tremenda. Fue insoportable. Aullando y gritando, los gigantes golpearon con sus pies y lanzaron sus puños. Lo que los aventureros vieron como una gran sala principal era un espacio reducido para los gigantes. No había forma de frenar el caos. Fue entonces cuando llegó el trueno. La espada de los dioses que cortaba el pecado atravesó el estruendo de la batalla en el espacio de un instante. ¿Qué diablos fue ese trueno? Los monstruos, perplejos por un sonido que nunca escucharon en otra parte que no fuera la cima de las montañas, se detuvieron y se miraron el unos a otros. Incluso los aventureros, con los hombros agitados, dejaron de atacar. Los tres se reunieron en el centro de la sala, intercambiando palabras rápidas. Me pregunto si lo hicieron, entonces. Murmuró la alta alfarquera, sus largas orejas moviéndose de arriba abajo. El enano chamán ajustó sus manos sobre su hacha. No puedes decirlo. Él la miró. Vamos, elfa. ¿Qué les pasa a esos oídos de los que estás tan orgullosa? Una gran raqueta como esa solo me molesta la audición, dijo el sacerdote lagarto jovialmente, con los ojos en blanco. Lo que sea que haya sucedido, el resultado es tal como es, creo. De hecho lo fue. En la habitación ahora silenciosa, se escucharon pasos saliendo de la cámara interior, aumentando gradualmente su volumen. No eran otros que los cuatro que se habían ido antes. El guerrero novato, sosteniendo su garrote con ambas manos, cubierto de pies a cabeza con sangre oscura. A su lado, la aprendiz de clériga, levantando su espada y balanzas con una mirada de orgullo genuino. El cazador liebre, sosteniendo una ballesta y parpadeando mientras salta. Y allí, en la cabecera de la columna, con una mirada de determinación y sosteniendo su bastón, y con una sola herida delgada recorriendo su mejilla, era la sacerdotisa. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó a la bruja de hielo? ¿Es nadie? No sé. Los gigantes comenzaron a murmurar entre ellos. La sacerdotisa se mordió el labio y dio un paso adelante. Luego respiró tan profundamente como pudo, sacudiendo su bastón con una floritura dramática. La bruja de hielo, está muerta. Hubo un latido antes de que los gigantes entendieran lo que ella había dicho. Pero lo que sucedió después, solo podía ser una cosa. ¿Qué?
¿Se acabó? Por eso te dije, que no bajáramos esa montaña. Creo que es un poco tarde para eso. La confusión reinaba sobre todos. Los gigantes arrojaron a un lado sus preciosos tambores y todo lo demás mientras se dirigían directamente a la boca de la cueva. Los aventureros se miraron unos a otros por un instante, y consultaron si perseguirlos. La alta. El farquera tenía una flecha en su arco, el enano chamán una roca en su honda. No. Está bien. Fueron detenidos por una palabra de la sacerdotisa. Observó a los gigantes irse, sus pisadas se desvanecieron y dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Segura? La arquera cuestionó, corriendo hacia ella. Sus delgados dedos rozaron la mejilla de la sacerdotisa suavemente, haciendo que ésta entrecerrara los ojos, le hizo cosquillas. ¿Se están escapando? Sí. Dijo la sacerdotisa con un pequeño asentimiento y una sonrisa tímida. No son goblins, después de todo. La alta alfarquera frunció el ceño profundamente ante eso, suspiró y finalmente se rió. Suficientemente cierto. No son goblins en absoluto, de hecho no lo fueron. La batalla había terminado, la amenaza de la bruja de hielo había desaparecido y el largo invierno finalmente cedería. El pueblo de la liebre se salvó. El cazador liebre miraba la habitación ahora vacía cuando llegó una voz desde lo alto. Si hemos obtenido la victoria, entonces no podemos desear más. Las orejas del cazador se movieron, y la liebre levantó la vista para ver el enorme sacerdote lagarto. El lagarto sacó la lengua y dijo sombríamente: en cuanto a comer corazones. De hecho, has demostrado que llevas dentro de ti la fuerza de la sangre de tu padre. El cazador liebre asintió con la cabeza. Su padre estaba muerto. Las liebres salieron victoriosas. ¿La sangre de su padre corría por las venas del cazador? No sabía nada sobre la religión de los hombres lagarto, pero entendió que el sacerdote lagarto decía algo respetuoso e importante. Toda la sangre que se había derramado hasta este momento había valido la pena. Eso solo significa que mi padre fue realmente increíble. Supongo que sí. Dijo el guerrero novato, arrojando su espada y su garrote con cansancio y dejándose caer al suelo. Uf, ten un poco de dignidad. Reprendió el aprendiz de clériga, dándole un pinchazo, pero no se veía mucho mejor. Ella se dejó caer a su lado. A su lado, el cazador liebre se sentó y exclamó: también me muero de hambre. Tengo algunas verduras secas, ¿queréis? Sí, yo también. Agotados, o tal vez simplemente finalmente relajados, los tres bebieron un sorbo de una cantimplora y luego buscaron en las raciones. No mostraron nada de la vigilancia que normalmente tendrían. El sacerdote lagarto captó la vista y luego asintió. Una batalla finamente dirigida. Le dijo a la sacerdotisa, girando su cuello hacia ella. Ella tímidamente se rascó la mejilla, la herida aún visible. Oh, cielos. No hice nada. Fue gracias a todos. ¿Qué? Interpuso el aprendiz, tragando una zanahoria. ¿Esa curación menor? Fue increíble. ¿Usaste curación menor? La alta alfarquera saltó a la conversación, exclamando: no lo he visto en mucho tiempo. Tenía los ojos brillantes de curiosidad. Sus largas orejas se reclinaban contra su cabeza y se inclinó hacia adelante, mirando a la sacerdotisa, muy ansiosa. Bueno, yo realmente no quería, dejando a un lado lo que realmente no quería hacer. El sacerdote lagarto hizo un extraño gesto con las manos juntas hacia el grupo recién chillón. Eso quedó resuelto. En el siguiente problema, ¿qué nos puedes decir, maestro lanzador de hechizos? Sobre estos tambores de guerra. Bueno. ¿Cómo decirlo? El enano chamán, mientras examinaba los tambores olvidados de los pies grandes, se frotó el vientre e hizo una mueca. Estos son bastante decentes, aunque un poco demasiado empapados de sangre. Deben haber sido para uso festivo o ritual. Los instrumentos eran de una calidad que nos esperaba en un lugar como este. Pero en el escondite de los gigantes, habían sido enterrados en la basura, incluidos los restos de las víctimas. Los hechizos y objetos mágicos son fácilmente influenciados por los pensamientos y sentimientos que los rodean, más aún cuando esos provienen de personas que están asociadas con espíritus. Si estos tambores, que durante tanto tiempo solían cantar las alabanzas del invierno, produjeran un sonido puro sin profundizar aún más su maldición, sería solo después de haber sido purgados de la ira y el odio que los invadió. Creo que sería bueno que nuestros amigos peludos se aferren a estos y los purifiquen. Bueno, supongo que no sería exactamente como en mi propia aldea, pero el sacerdote lagarto estaba de pie junto al enano chamán, con una mirada reverente en su rostro, y mirando los tambores.
En su mente, de repente escuchó un sonido audaz, un latido rezando por la muerte valiente de amigos y enemigos por igual en la batalla. Así era como debería ser la batalla. Los ojos del sacerdote lagarto giraron en su cabeza. En ese caso, los devolveremos a la aldea, y todo estará hecho. De todos modos, podemos esperar que así sea, dijo el enano chamán, acariciándose la barba, de manera que sugería que no lo creía por completo. ¿Algo te preocupa? Tal vez es solo que no tenemos a cortabarbas aquí, respondió el enano chamán. O tal vez es que no estoy acostumbrado a subir tan alto al final de una misión. Sea lo que sea, algo simplemente no se siente bien, es más difícil, dijo el sacerdote lagarto, rodando los ojos jovialmente, y el enano chamán estuvo de acuerdo, acariciando su barba con una sonrisa. Veamos si tu disposición no cambia después de una copa de celebración en el pueblo. Eso suena endiabladamente bien, escamoso. Tal vez algo también molestaba a la sacerdotisa, observándolos, porque encontró que sus delgados dedos frotaban distraídamente su cuello. Párrafo. Cuando salieron de la cueva, encontraron que el frío del viento se había suavizado sustancialmente, fueron recibidos por el brillo de la luz del sol sobre la nieve. Vaya, suspiró la sacerdotisa, causando que el cazador liebre se riera. Te lastimarás los ojos si lo miras directamente. Al menos sin algo para atenuar el brillo. Con una pata peluda, la liebre sacó una tabla de madera con un hueco delgado. Cuando levantó el dispositivo y lo aseguró con una cuerda, como un par de anteojos, la alta alfarquera murmuró: «Oh». Estaba parpadeando furiosamente, tal vez había mirado demasiado tiempo a la luz, pero, sin embargo, le dio al sacerdote lagarto un pequeño empujón. «Claro, es brillante y todo, pero apuesto a que estás contento de que el frío se haya calmado un poco. Bueno, tuve una excelente oportunidad de moverme en esa cueva. Mi sangre es buena y cálida ahora». Él asintió, luego dio un escalofrío exagerado. «Pero hace bastante frío al tener solo escamas. Algunas plumas o un poco de pelo serían bienvenidos. Olvídalo, escamoso. No creo que pueda imaginarme llamándote peludito», bromeó el enano chamán, tomando un largo trago de vino. Le tendió el vino de fuego al sacerdote lagarto, quien tomó un bocado y luego se lo ofreció a la arquera. Sus orejas volvieron y sus ojos se agrandaron. «Oh, para. Te dije que no lo necesito. Algunos paladares nunca maduran, ya veo». «Hey, jóvenes. ¿Un trago?». El guerrero novato y la aprendiz de clériga se miraron, los dos ya totalmente gastados. Habían estado encerrados en un combate desesperado con ratas gigantes hasta no mucho antes. La fatiga estaba escrita en sus caras sucias. Bien, tal vez solo un sorbo. Entonces, aceptaron el vino y tomaron gustos tentativos, sacando la lengua ante la sequedad del mismo. Pero pronto los calentó, un suave rubor se extendió por los rostros de ambos. Muy efectivo, al parecer. Le devolvieron la jarra al enano chamán con su agradecimiento, este se rió hacia la alta alfarquera. «¿O qué? Nada. Solo pensaba que tal vez sea demasiado pronto para ti, muchacha de orejas largas. Si estás buscando comenzar algo, entonces está encendido, barrigón». Las orejas de la alta elfa se recostaron sobre su cabeza, mientras que el enano chamán solo le sonrió. Estaban fuera y discutiendo. La sacerdotisa, bien acostumbrada a las bromas de sus compañeros por ahora, simplemente se rió. Ahora todo lo que tenían que hacer era tomar los tambores y bajar la montaña. Su aventura había terminado. Habían escalado los picos nevados, lucharon con los pies grandes, se colaron en la cueva de la bruja de hielo, tomaron la flecha plateada y destruyeron al villano. La limosna que el dios supremo le había dado al aprendiz de clériga ya estaba cumplida. La aventura fue un éxito. Un triunfo completo. Todo lo que tenían que hacer era irse a casa. Ir allí y volver de nuevo, eso fue una aventura. Y todavía, ¿qué era ese pinchazo que sentía en el cuello? La sacerdotisa se tocó la nuca suavemente, luego comenzó a caminar, la nieve crujía bajo sus pies. Necesitaban regresar a la aldea y hacerle saber lo que había sucedido. Y todavía estaba el asunto de los pies grandes, a quienes habían dejado vivir. La sacerdotisa se sintió inusualmente nerviosa, no quería quedarse aquí mucho tiempo. «Vámonos todos». Los aventureros asintieron y el grupo se dirigió a casa. Nada notable sucedió en el camino. Con los vientos del invierno disminuidos, no había ningún presentimiento de que un depredador de las nieves los atacara. La alta alfarquera y el cazador liebre mantenían sus oídos trabajando atentamente, pero apenas parecía necesario. Después de la fatiga y las secuelas de la lucha, comenzaron a sentir una cierta pesadez sobre ellos. No es indolencia, exactamente,
pero ciertamente no había primavera en su paso. Sin embargo, la sacerdotisa y los demás charlaron, disfrutando del paisaje, la blancura de la nieve y el gran azul del cielo. Cuando miraron hacia los valles que corrían entre los picos, la nieve parecía acumularse allí como un mar con la marea alta. Casi deseaban poder volar allí, tal cosa era imposible, por supuesto, pero el pensamiento era irresistible. De hecho, las montañas no eran lugar para la gente común. Tal vez ni siquiera eran un lugar para vampiros como la bruja de hielo. Este era el trono de un dios violento. Seguramente por eso el dios supremo había convocado al aprendiz de clériga. Para destrozar el mal que había aquí. Me pregunto si realmente pude hacerlo. La sacerdotisa escuchó el más leve susurro de la chica que llevaba la espada y las balanzas. Se volvió para decir algo, pero luego lo pensó mejor. El guerrero novato estaba hablando en voz baja al aprendiz de clériga, a lo que ella respondió con una sonrisa. Eso fue suficiente, entonces. La sacerdotisa no tenía nada que decir. Se volvió hacia adelante, apoyándose en su bastón mientras caminaba ligeramente. Uno podría esperar que descender una montaña sea más fácil que escalarla, pero en realidad no fue mucho. Por supuesto, su corazón era ligero. Solo necesitaban bajar allí. Pero el estrés en su cuerpo era el mismo. Tomando descansos ocasionales, el grupo avanzó constantemente hacia el pueblo de la Liebre. ¿Qué tan lejos habían llegado desde la cueva de la bruja de hielo antes de que la columna se detuviera? ¿Algo pasa? El sacerdote lagarto requirió, deslizándose junto a la sacerdotisa, que había dejado de caminar de repente. Ella solo murmuró un no, sin apartar la vista de un punto en particular. ¿Ah? ¿Qué está pasando?, preguntó la alta alfarquera desde cerca. Se acercó a la sacerdotisa, que estaba presionando su cuello, y siguió su mirada. La empinada pendiente de la colina estaba salpicada de viviendas abandonadas hace mucho tiempo. Dijo, pero luego, un segundo después, abrió mucho los ojos. Oh, humo. El humo salía del pueblo. ¿Una batalla, tal vez?, dijo el enano chamán dubitativo. Me imagino. El sacerdote lagarto asintió con confianza. Olor a carne y sangre, el aroma de la guerra. La pregunta que nos queda es, ¿guerra con qué? Pero ese pueblo está abandonado, ¿verdad? ¿De qué serviría quemarlo? ¿Había bandidos allí o algo por el estilo? Nadie estaría molesto con el grupo por ignorar algo que no tenía nada que ver con ellos. La sacerdotisa, sin embargo, sintió una ráfaga de frío y se estremeció. Un escalofrío le recorrió la espalda, sintió como si algo extraño le estuviera lamiendo el cuello. Goblins. La palabra llegó a ella como una limosna, como una inspiración. El guerrero novato y la aprendiz de clériga compartieron una mirada. El cazador liebre parecía desconcertado. Pero no los otros. Oh, hombre, podría haberlo adivinado. Gimió la elfa, poniendo sus manos en sus mejillas y mirando hacia el cielo. Desde que se había asociado con ese hombre, no podía tomar un descanso. No era del todo justo culpar a los cielos. El enano chamán le dio una palmada en el trasero, ignorando su grito. No es hora de lloriquear, muchacha. Gasta esa energía pensando en lo que vas a hacer, ¿eh? Ese sí, lo sé. La alta alfarquera frunció los labios. Todavía tenemos una opción, ir allí o regresar. El sacerdote lagarto se volvió para mirar a la sacerdotisa, luego puso los ojos en blanco como para decir que todo esto lo divirtió. ¿Qué haremos? Nos vamos, dijo la sacerdotisa sin dudarlo. Luego se mordió el labio, mirando fijamente la aldea antes de preguntar bruscamente, ¿cómo se ve? Bueno, ahora, dijo el sacerdote lagarto, mostrando sus grandes y terroríficos colmillos. Él sabía la pregunta, ese hombre se lo había preguntado a menudo, aunque todavía hay un poco de cáscara de huevo en su cola. Si nuestros enemigos son en verdad los pequeños demonios, creo que no necesitamos traer los tambores con nosotros. Todavía queda la cuestión de cuánto tiempo nos llevará. Estoy de acuerdo. Él estaba en lo correcto. Hubo dos problemas. Los tambores, pero también deberían informar al pueblo sobre el peligro. Luego estaba la cuestión de cuánto tiempo llevaría llegar allí. ¿Qué haría él? La sacerdotisa pensó. Siempre hay un plan, dijo. Siempre. Eso es lo que le había dicho, así que debe haber algo ahora. Tenía que haberlo. Todavía tenemos hechizos, ¿verdad? Dijo el enano chamán, golpeándose el vientre con orgullo. Un puñado, de hecho, en ese caso, ¿qué hacer? Considerando el equipaje, el equipo, los hechizos, toda la situación. ¿Hey, qué hay de nosotros? ¿Qué debemos hacer? El guerrero novato preguntó. La pregunta vacilante irrumpió en las reflexiones de la sacerdotisa.
No pudo ocultar su cansancio, pero no obstante se quedó allí, mirándola directamente a los ojos. El brillo en sus propios ojos decía claramente que aún podía luchar. Esa mirada fue lo que inspiró a la sacerdotisa a decir: por favor, date prisa en regresar al pueblo. Ella y los demás se enfrentarían a los goblins. Quizás el guerrero novato pensó que era una muestra de lástima, porque hinchó el pecho con orgullo. ¿Tú todavía podemos pelear? Sí, lo estamos haciendo genial. Todavía podemos pelear, es solo otra forma de decir que ya estás al límite. Dijo la sacerdotisa, cerrando su muestra de heroísmo. Muchas veces le había dicho lo mismo: si puedes ganar haciendo algo loco o estúpido, eso es una cosa, pero si pudieras contar con ganar de esa manera, no nos preocuparíamos por eso en primer lugar. Ella estaba ansiosa. Su cabeza daba vueltas. Su voz se quebraba. Cada vez que respiraba, sus pulmones picaban con el frío. Y ahí está el ejemplo del campo de entrenamiento. Sería terrible para el pueblo de la liebre ser atacado. Tenemos que avisarles, ¿no? El cazador liebre, al ver que el pueblo aún no estaba seguro, asintió nerviosamente. Solo déjanoslo a nosotros. Allí también tocaremos los tambores y nos aseguraremos de que todos sepan lo que está sucediendo. De acuerdo, dijo la sacerdotisa con una inclinación de cabeza. Supongo que eso lo resuelve, dijo el aprendiz de clériga, dejando escapar un suspiro. Vamos, bajemos esta montaña. No hay tiempo que perder ahora. Ahí, vamos, dijo el guerrero novato lastimosamente. Primero en la granja, luego en el campo de entrenamiento. Nunca tuve que pelear. Ja 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 ja. Si esto te duele, entonces podrás caminar un poco más. Sonrió el sacerdote lagarto, dándole una palmada en el hombro al guerrero novato. Oye, gritó, porque no hay nada más incondicional que un soldado de infantería que pueda marchar una larga distancia. ¿No estás de acuerdo, maestro lanzador de hechizos? Cierto. Un soldado enano puede luchar desde el amanecer hasta el anochecer y no cansarse, mientras no tenga hambre. Sonrió la alta alfarquera, a lo que el enano chamán respondió con una bocanada de su pecho. Cierto. Danos vino y comida, y podemos luchar para siempre. Ese es el orgullo de los enanos. La alta alfarquera, aparentemente bien familiarizada con el orgullo de los enanos, no dijo nada más, sino que simplemente sonrió, fría y agradable. ¿Has escuchado a la dama? Esa es su disposición. Nos encargaremos de las cosas aquí. Tiene que haber alguien detrás de todo esto. Las palabras hicieron que el guerrero novato asintiera con indiferencia. Entonces no había terminado. No le haría ningún bien a nadie ser destruido en ese momento. Bien, lo entiendo. Volvemos, les decimos, esperamos, y luego todos nos vamos a casa, buen chico. Se rió la alta alfarquera, luego le dirigió un guiño elegante. Se puso rojo brillante, ganando un pinchazo del aprendiz de clériga. Ella ignoró su grito e inclinó la cabeza cortésmente. Hasta pronto entonces, la sacerdotisa estaba obligada a notar las emociones ocultas en esas palabras. Ella asintió, respondiendo con un suave gesto del bastón en sus manos. Sí. Pronto, cada uno de los tres jóvenes miró a los demás y asintió, y luego se fueron con los tambores mágicos a cuestas. Sus pasos eran seguros, parecía que no habría necesidad de preocuparse por ellos mientras bajaban la montaña. Eso deja, solo un último problema, entonces, dijo la sacerdotisa suavemente, mirando a lo lejos las figuras que partían. Las columnas de humo que se elevaban desde el pueblo habían aumentado en tamaño y número. ¿Incendios? ¿O un ataque de fuego? Fuera lo que fuese, tendrían que enfrentarlo. Y si él hubiera estado allí, entonces, la sacerdotisa hizo un puño y lo golpeó contra su pecho. ¿Cómo vamos a hacer esto, sin embargo? La arquera preguntó, preparando su arco. Hasta ese lugar hay una caminata. Si simplemente caemos por la montaña, nunca lo lograremos, dijo el enano chamán con el ceño fruncido y un trago de vino. Para cuando lleguemos allí, todo habrá terminado. ¿Tienes alguna idea de lo que harás, mi lady sacerdotisa? El sacerdote lagarto sonaba como si estuviera disfrutando. La sacerdotisa sacudió la cabeza, sonriendo melancólicamente. Ella respiró hondo y soltó el aire nuevamente. Todo estaba bien. Seguramente. Esto era lo que él haría, ella estaba segura. Entonces no podría estar equivocada. Hechizos, equipo, situación, lo había considerado todo. Eso cubría todo, estaba bastante segura. No, incluso si había algo mejor, este era el mejor plan que tenía en este momento. Y pensar en un plan mejor más tarde no le serviría de nada. Y así, con todas sus fuerzas, la sacerdotisa dijo con firmeza:
Sí. Tengo un plan. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.